Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo. Hoy un tema de actualidad, estamos en la antesala del 1 de mayo, pero vamos a hablar de la protesta social, de las marchas. ¿Protesta o vandalismo? ¿De dónde nace esa parte del vandalismo? ¿Cómo es un aspecto que no se ha podido controlar? ¿De quién es la responsabilidad? Los infiltrados, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué terminan apagando las luces de las marchas, las luces de los objetivos centrales de las marchas, con el titular que es el vandalismo? Los vándalos destruyeron la Plaza de Bolívar, quemaron la Estatua del Libertador, etcétera, etcétera. Ese es el tema central. Invitados, quiero saludar al concejal Diego Molano. Bienvenido, concejal. Muy buenas, especialmente a ustedes en este debate. Muchas gracias por la invitación, Adolfo. Es candidato a la alcaldía, es precandidato a la alcaldía de Bogotá. El alcalde en construcción, dije. ¿Alcalde en construcción? Centro Democrático. Bienvenido, doctor Diego Molano. Mi saludo al fiscal nacional de la CUS, doctor Fabio Arias. Qué gusto verlo. Bueno, muy amable por la invitación y un saludo al concejal Diego Molano. ¿Qué está pasando con la protesta social en Colombia? Que cada vez hay más protesta social en Colombia, porque las condiciones sociales, económicas, laborales en que vive la inmensa mayoría de la población cada vez están más precarias. Y entonces está el mecanismo de protestar y buscar exactamente soluciones a todas las debilidades que tenemos, el desempleo, la informalidad, la precariedad en los ingresos. Todo eso al final se resume en muchas protestas sociales. Súmele a eso lo que puede haber por el tema de la paz, por el tema de los asesinatos de líderes sociales, y entonces se va armando sin lugar a dudas una inconformidad creciente, tanto económica como política. ¿Y por qué no menciona la presencia de los vándalos? Porque esa no es una actividad a la cual nosotros estemos propendiendo. Los que estamos en la protesta social y que le decimos al Estado debe garantizarla, ¿sí? Porque es un derecho constitucional y legal, es un derecho universal, hace parte integral de los derechos humanos. Pues nosotros estamos en nada política, no en hacer ninguna actividad ahí de revuelta o desorden que pueda ser capitalizado, como desafortunadamente se capitaliza esta situación. Podemos desfilar 200.000 manifestantes a la Plaza Bolívar, y lo que hacen los medios de comunicación no es resaltar eso, sino resaltar evidentemente que hubo un enfrentamiento entre el ESMAD y unos muchachos, y que esos muchachos cogieron el spray que nunca les falta para pintar una pared. Y entonces eso aparece como el gran vandalismo. Como quisiéramos saber exactamente y que se revisara qué han hecho los chalecos amarillos en Francia sobre todos estos fenómenos y cómo los enfrenta el gobierno francés. Y veremos las diferencias significativas que hay frente a eso. Gracias. Doctor Diego Molano, su lectura. Pues aquí lo que uno tiene que ver es qué ha pasado, por ejemplo, en el último año. 1 de cada 3 días del gobierno Duque ha habido una protesta. La pregunta es, ¿inconformismo o manipulación? Aquí lo que uno ve realmente de las protestas es un grupo de políticos, un grupo de ciudadanos que están más bien organizándose para hacer una manipulación política y posicionarse para las elecciones del próximo octubre. Las cifras económicas en el país muestran un crecimiento del 3.5% en el último trimestre. Uno puede decir que la situación económica va mal. Hay una situación de desempleo que estamos relativamente estable el último año. Aquí lo que hay es una manipulación para buscar propender por un desorden y desestabilizar al gobierno. Uno no entiende, por ejemplo, en la última marcha, dicen, salimos a protestar por el plan de desarrollo de Duque, plan que ni siquiera se ha aprobado, pero ya están protestando. Salen a protestar los estudiantes cuando en el mismo plan se incluyeron todos los puntos del acuerdo de las manifestaciones del año pasado, y entonces ¿por qué salen a marchar por el plan si está incluido todo lo que tenemos? Segundo, salen a marchar nuevamente los de las mingas, el plan de desarrollo por el cual marchan en contra incluye 800.000 millones de pesos que se negociaron en la minga. Entonces aquí la protesta se volvió casi que una profesión, afectando la vida y las condiciones de todos los otros que queremos trabajar, que queremos ir en el Transmilenio tranquilos sin que lo quemen, que queremos ser tranquilos y que estemos en la ciudad no paralizados por esos trancones. A mí me parece que el derecho a la protesta, por supuesto, bienvenido, lo respetamos, está establecido en la Constitución, pero cuando ya se vuelve manipulación, cuando lo primero que dicen es, nosotros hacemos la protesta, pero no respondemos por el vandalismo, porque esa mañana de la marcha hace un par de días,
señalé, esta tarde nos van a decir, nos infiltraron. Y nadie responde por la quema del Libertador Simón Bolívar. Y nadie responde por las vitrinas de los comerciantes en la carrera séptima. Y nadie responde por las puertas de Transmilenio o la quemada de los buses o los grafitis. No, si uno organiza una protesta, tiene que tener control, tiene que garantizar que no haya violencia, como deben ser las protestas. Gracias. Fabio Arias. No, nadie hace marchas, movilización y protestas y someterse exactamente al desgaste físico como nos toca a quienes promovemos estos ejercicios, simple y llanamente como un deporte, o más grave, como dice el concejal Diego Molano, como una manipulación. ¿Manipulación de qué? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Entonces las protestas no se pueden hacer porque tienen un componente político. Todo en la vida tiene un componente político, eso lo sabe el concejal Diego Molano, lo sabe Adolfo Ver, que dirige este programa, ¿sí? Lo sabe la audiencia que nos está escuchando. Todo tiene un componente político. El Plan Nacional de Desarrollo es todo un plan político a favor de los empresarios de Colombia. Los que no somos empresarios, y el gobierno debería pensar seriamente eso, no se puede legislar solamente para un sector de la sociedad, que en este caso son los empresarios. Los trabajadores también somos parte de esta Colombia y en ese Plan Nacional de Desarrollo, y por eso es que protestamos. Así no, es preferible a protestar antes de que lo aprueben a después de que lo aprueben, como dice la adagio popular, después de Santa Lucía, después de ojo sacado que Santa Lucía ni que nada. Entonces nosotros nos estamos adelantando a eso, por eso tenemos el derecho exactamente a decirle que no estamos de acuerdo con el Plan de Desarrollo, como no estamos de acuerdo con que haga triza los acuerdos de paz, y por eso estamos respaldando que en el Congreso, ojalá, ¿sí?, se pueda exactamente votar en contra de esas objeciones, porque eso le hace mal al país. Este gobierno está tratando de devolverse, entonces no estamos manipulando a nadie, absolutamente a nadie. Las propuestas son concretas, es contra el Plan Nacional de Desarrollo y en defensa de la paz. Y este 1 de mayo también la vamos a hacer con los mismos ingredientes de estar a favor de la paz y en contra de este Plan Nacional de Desarrollo. Con este Plan Nacional de Desarrollo lo que tenemos es un gobierno plutocrático que solamente es para los ricos y para los demás, ahí sí como se dice, que llevemos del bulto. Eso no puede seguir sucediendo y por eso es que existen las manifestaciones y las protestas, no por manipular a nadie. Gracias, doctor Diego Molano. No, la verdad es que aquí hay una incoherencia en las marchas, porque yo sí siento que cuando una sociedad quiere avanzar, pues lo que tiene es que hacer pactos. Se pactaron unas inversiones para el plan de desarrollo en educación y ahora marchan en contra de ese plan de desarrollo que ni siquiera se ha comenzado a ejecutar. Aquí se pactaron, por ejemplo, en la Minga 800.000 millones para la inversión en pueblos indígenas y marchan en contra del plan de desarrollo. Nosotros marchamos también como Centro Democrático con el presidente Santos en contra del acuerdo de paz, pero nunca vieron ustedes los grafitis ni el destrozo que se ve. Con el presidente Santos no lo hicieron. Nosotros marchamos en contra del presidente Santos y de su acuerdo de paz de manipulación, pero nunca, por el contrario, salíamos a limpiar la Plaza de Bolívar después de que terminábamos la marcha y nunca decíamos nos infiltraron. Y nunca decíamos tenemos que destrozar a Simón Bolívar o destrozar los comerciantes o paralizar un Transmilenio o no permitir que los estudiantes fueran a trabajar. Es que cuántas horas se pierden en estas marchas porque no están organizadas. ¿Sabe qué voy a proponer yo? Voy a proponer que en Bogotá se cree un protestódromo, de modo que puedan ir allá a protestar todos los días que quieran. No, protestódromo es la séptima y la Plaza de Bolívar, ahí está. Para que no paralicen la ciudad, para que no destrocen, que sean solitos allá si quieren acabar con el protestódromo que queden allá, pero que no tengan que invadir los derechos de los demás. Es que los demás tenemos un derecho también a trabajar todos los días, ir a estudiar, a disfrutar en familia, a que no nos queden en el Transmilenio. La protesta bienvenida, pero cuando va a la violencia y no la justifican, y cuando usted ve que estos muchachos, ahí sí no salen a reclamar nada. ¿Quién se paró de ustedes a decir por qué le golpearon a los policías? Pero, claro, sucedió un hecho desafortunado, con un desmovilizado de las FARC, y ahí sí se fueron todos en la Comisión de Paz. Pero cuando vieron que agarraron a piedra... Lo asesinaron, Diego Molano, por favor, concejal, lo asesinaron. Lo asesinaron. Una vida no vale nada. Una vida no vale nada, Diego, por Dios. No hubieran podido No, qué horror. Aquí matan a la gente y entonces no tienen por qué solidarizarse. Permiten que los policías los cogen a piedra y no les dicen... ¡Qué horror! ¡Qué horror!
No, ¡Qué horror! ¿Cómo así que asesinaron a un tipo y eso no importa? No, Diego Molano, no minimicen los asesinatos, por Dios. No, y ni siquiera manifestaron. Eso es lo más grave que puede pasar. No, ustedes, al Centro Democrático no le gusta y no la muerte. No, y esa es la única exactamente que nos duele. Nos gusta la estabilidad, nos gustan las instituciones y nos gusta defender a Colombia y las instituciones. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero ustedes, como no les gusta ni la policía, ni el orden, ni el SMAT, no les gusta nada. Y por eso permite que le tiren piedra a la policía, que les digan lo que sea y ni se manifiestan, porque como los infiltraron, como no, son los mismos, y además como es cierto y está demostrado. Bueno, lamento mucho que el Centro Democrático no le guste sino la muerte y que piense que frente a la muerte no haya que prestar exactamente un grado de solidaridad ni impunidad con la muerte de las personas, ni de los policías, ni de los desmovilizados. Los señores pero de la que atenten contra la policía y ustedes se manifiesten también. Manifiéstese cuando atentan contra los policías, pero ahí sí no dicen nada. Ni se inmutaron cuando los policías están infiltrando las manifestaciones. Ustedes se dejan una labor de zapa que hacen para provocar esos eventos. No, señor, se dejan todas las excusas. Y el ejército y la policía matan los líderes sociales. No le responden a Bogotá. Matan los líderes sociales. Permite que destruyan a Bogotá y no responden por sus marchas. Siempre la excusa es nos infiltraron. Y el resto de los bogotanos, ¿quién paga por lo que toca arreglar en Bogotá? 500 asesinatos de líderes sociales en los últimos 2 años y medio, 153 en los 8 meses que lleva el gobierno de Duque. ¿Cómo no nos va a doler a nosotros y cómo no nos vamos a solidarizar con esos compañeros que han asesinado? También los hemos solidarizado. El Centro Democrático le dice que ahí sí entonces van a solidarizar. Por supuesto nosotros nos hemos solidarizado. Nosotros nos hemos solidarizado. De esos 500, ¿cuántos son por protesta social y cuántos son que estaban haciendo o conflicto de tierras o estaban en zonas por conflicto de narcotráfico? Narcotráfico que se originó en esas zonas por un acuerdo que permite impunidad y que permitió que surgiera el narcotráfico en esas zonas. Entonces, los líderes sociales quedaron en la mitad del fuego cruzado porque ustedes permitieron un acuerdo de paz que disparó los negocios del narcotráfico en esas zonas y por eso están matando a los líderes. O sea que ni a los líderes, ni a los desmovilizados, ni a los policías deberían morir en esas zonas. Ninguna responsabilidad. No, el Estado no, el Estado tiene que responder. Ahora que el gobierno tiene que responder Duque también. Y Uribe, entonces ahora sí. No, el Estado siempre esos tendrá líderes que sociales responder. los mataron porque los mataron. El Estado siempre de tendrá malas que responder. esos líderes sociales. No, de malas no. El Estado tiene que responder, los tiene que proteger, como ustedes deberían proteger a los policías también. Orden en la sala. Termina Fabio Arias, sigue los dos. No, nosotros decimos, están asesinando los líderes sociales. El país tiene que mirar hacia este tema. Y el gobierno no puede hacer lo que está haciendo el concejal Diego Molano, justificando que es que ha habido un problema del narcotráfico y toda esa vaina para justificar los asesinatos. Y lo otro, la policía está infiltrando las marchas. Ya está demostrado que tanto en todas las movilizaciones de los muchachos como en las movilizaciones que hicimos el 25 de abril estaba infiltrada la policía, como está debidamente soportado en videos y en manifestaciones de muchos ciudadanos donde verdaderamente han estado. Su tiempo. Eso no está bien. Por eso nosotros decimos el SMAT es una actitud provocadora, agresiva, siempre contra las marchas, y no puede ser exactamente que nosotros recibamos e inclusive en asesinen a los líderes sociales y exactamente nosotros no tengamos nada que decir. Seguiremos protestando por eso. Termina su tiempo, doctor. Toda la solidaridad con los líderes sociales, toda la exigencia del Estado para que se determinen las causas y para que los proteja. Porque aquí ni líderes sociales, ni sindicalistas, ni policías, ni desmovilizados deben morir de ninguna manera, por supuesto. Pero eso no justifica que un Estado permita que atenten contra sus policías y nadie diga nada. Eso no justifica que las protestas destruyan la ciudad y nadie responda. Eso no justifica que cientos de miles de bogotanos que queremos vivir una vida tranquila, que queremos trabajar, que queremos ir a estudiar, que vienen de la universidad, tengamos que sufrir las protestas porque no se asume la responsabilidad contra ellas. Bienvenida a la protesta sin violencia y sin destruir a la ciudad. Bienvenida a la protesta, pero eso tiene que ser debidamente acompañado con decisiones que verdaderamente estén encaminadas a garantizarla. Nosotros estamos siempre en el ambiente de que van a asesinar los líderes sociales, o los amenazan, o los intimidan, y los agrede la policía en las mismas marchas. ¿Y a los policías no los agreden? Pues, ¿no los vieron que los cogieron a piedra? Los mismos policías. ¿No vieron que los cogieron a piedra? No, es que como si ustedes fueran santos y no vieran nada. A los policías los cogen a piedra.
Los cogen a piedra. Ya termina su tiempo. Los mismos policías están infiltrados dentro de la marcha y generan los enfrentamientos para justificar las agresiones del ESMAD contra la manifestación, que es la forma en que desafortunadamente nos disuelven, porque eso es lo que pretenden ellos, única y exclusivamente que se acabe la manifestación y la protesta, y lo logran, por supuesto, eso es lo que logran. Y obviamente los medios de comunicación, que son funcionales al gobierno, que son funcionales a esta plutocracia que hoy nos gobierna, pues evidentemente salen, son los titulares del vandalismo, pero no registran exactamente la actitud de inconformidad creciente en el país contra este desgobierno que hoy significa el señor Iván Duque. No, aquí la situación es cuando uno considera que solo su protesta se justifica en la medida en que hay unas irregularidades y después no permite que la violencia sea fustigada o que la violencia sea controlada, sino les gusta el desorden, les gusta el vandalismo, y luego para eso la protesta sí es válida, pero si existe violencia, nos infiltraron, tienen que responder. Yo he hecho marchas con 50.000 personas a la plaza de Bolívar y allí no ha pasado nada. Y no hemos tenido que atacar a los policías y no salimos a decirnos nos infiltró la izquierda. No, nosotros respondemos por nuestras marchas, como ustedes deben responder por las marchas cuando la ciudad es destruida. El 25 de abril, el día del paro nacional, se movilizaron en el país más de 1 millón de personas. En la única parte donde hubo un problema fue aquí en Bogotá. Y está plenamente demostrado que eso sucedió por la agresión de los infiltrados dentro de la policía con los manifestantes, y eso está demostrado. Aquí el Estado y el gobierno, y en particular la alcaldía de Peñalosa, siempre ha hecho frente a eso, porque la pregunta es, ¿y por qué en Medellín no pasó nada? ¿Y por qué en Barranquilla no pasó nada? ¿Y por qué en Bucaramanga no pasó nada? ¿Y en Cali sí? No, es que el señor Peñalosa nos acostumbró que hay que infiltrar a las manifestaciones y agredirlas para que se genere un problema, para que aparezca todo que es un problema de vandalismo, ni más faltaba. Aquí sí, quien lo agudiza, quien lo agrede, es desafortunadamente la misma policía. Seguramente Peñalosa estuvo en la vía Panamericana cuando la Minga destrozó la vía Panamericana. Seguramente Peñalosa estuvo en el Cauca cuando los estudiantes del Valle tuvieron bombas y papas bombas que afectaron la vida de unos mismos estudiantes que estaban. Seguramente el policía muerto en las marchas en el Cauca, en esas manifestaciones fue responsabilidad de Peñalosa. No lo pueden decir. Las marchas no tienen control. Usted habló de todo a nivel nacional, yo también le estoy diciendo que son en Bogotá. Yo le estoy diciendo de lo que pasó en las marchas en Cauca. Entonces, solo hubo dispersión de la fuerza pública en Bogotá. Destruyeron la Panamericana. Destruyeron la Panamericana y no fue la policía. Señores, se nos termina el tiempo. Conclusiones, doctor Fabio Arias. Nosotros estamos organizando protestas dentro del régimen constitucional y legal que nos lo permiten, en un marco de la civilidad y la democracia. Desafortunadamente hay agresiones de la policía por infiltraciones y especialmente en Bogotá, debo decirlo con absoluta claridad, porque el 25 de abril lo que registramos fue eso. De tal manera que nosotros seguiremos reclamando ese derecho. Solicitamos del gobierno nacional protección a nuestros líderes sociales porque los están asesinando, y la muerte de esos líderes sociales, que obviamente no le duele lo mismo al gobierno que a nosotros, los dirigentes sociales, la reclamamos exactamente como nuestra y demandamos del gobierno que se les proteja. Cierre el programa, doctor Diego Molano. Nosotros respetamos la protesta, garantizamos la protesta porque está establecido en la Constitución, pero de la protesta no se puede pasar a la violencia. Y cuando la protesta permite que se pase la violencia, que se destruyan las ciudades, que se destruyan las carreteras, se desnaturaliza el origen de por qué se hace la protesta. Y los que organizan las protestas deben responder por ello. Yo como bogotano quiero pedirles a los que organizan las protestas, hagan la protesta, pero no permitan que se destroce Transmilenio y condenen cuando se destroza Transmilenio. Cuando hagan su protesta, no permita que destruyan los locales de la gente, que la gente vaya y luego que respeten a la policía, que respeten a la policía que es la autoridad, que no, cuando uno ve que un pobre policía es cogido a piedra por jóvenes encapuchados y los de la protesta, los organizadores no dicen nada, señores, es que le duele a uno a Colombia, por eso le duele Colombia y por eso hay que quejarse de las protestas. Señores, termina el gran debate con Adolfo. Mi agradecimiento al fiscal nacional de la CUS, Fabio Arias. Gracias. Muy amable, Adolfo. Gracias, doctor Diego Molano. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Fabio. ¿Alcalde en construcción? ¿Se queda usted con eso? No, dígale que bogotano, trabajador. Pero el alcalde en construcción, esa fue la frase que usted me indicó al iniciar el programa. Un buen precandidato, pero... Muy bien. Salió otra persona, ahí teníamos un trío interesante. Señores, gracias por su compañía. Hoy un debate, como todos los que hacemos acá, con objetividad, con realismo.
y siempre tratando de darle lo mejor a la opinión. Gracias de nuevo, Fabio Arias. Usted Gracias. amable, Adolfo. Bueno, usted, muchas Y ustedes gracias. muy amables por su atención.